Dresde, 22 de septiembre de 1906. Una niña nace en una modesta familia obrera de la Alemania imperial. Nadie podría imaginar que Margarete Ilse Köhler se convertiría en una de las mujeres más odiadas de la historia del siglo XX. La historia de Ilse Koch no comenzó con una maldad evidente. Como tantos perpetradores del Holocausto, surgió de circunstancias aparentemente ordinarias, lo que hace que su transformación sea aún más inquietante e instructiva para comprender cómo la gente común puede convertirse en instrumentos del terror. Margarete Ilse Köhler creció en Dresde, ciudad que personificaba la cultura clásica alemana. Su padre era obrero y su madre ama de casa, una típica familia obrera alemana de principios del siglo XX. Los vecinos que la conocieron la describieron como una niña alegre y sociable, popular entre sus compañeros de escuela, sin signos visibles de crueldad ni comportamiento antisocial. A los 15 años, siguiendo la norma de la época para los jóvenes de su clase social, Ilse abandonó la escuela para incorporarse al mercado laboral. Consiguió un trabajo como taquígrafa en una tabacalera local, demostrando competencia y ambición profesional. Más tarde, adquirió experiencia como contable, lo que reveló habilidades administrativas que posteriormente aplicaría de forma siniestra. El primer punto de inflexión en su vida se produjo en 1932, a los 26 años, cuando decidió unirse al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Esta decisión no se tomó en el vacío, sino en el contexto de la devastadora crisis económica que azotó a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar se enfrentaba a una inflación galopante, un desempleo masivo y una inestabilidad política crónica. Para una joven trabajadora como Ilse, las promesas nazis de recuperación económica, orden social y grandeza nacional resonaban con especial fuerza. El partido ofrecía no solo la esperanza de una mejora material, sino también la posibilidad de pertenecer a algo más grande, de participar en un movimiento que prometía transformar radicalmente la sociedad alemana. Aún más significativo fue el fervor ideológico con el que Ilse abrazó los principios nazis. No se limitó a una adhesión pasiva al partido, sino que se convirtió en una activa defensora de la ideología de la superioridad racial aria y del antisemitismo radical. Esta profunda conversión ideológica sería crucial para su posterior participación en atrocidades, ya que le proporcionó el marco mental que le permitió deshumanizar a sus futuras víctimas. En 1934, gracias a su activa participación en las actividades del destacamento local de la CSS en Dresde, Ilse conoció a Karl Otto Koch, un oficial de la CSS 9 años mayor que ella y ya divorciado. Este encuentro cambiaría definitivamente el curso de su vida, introduciéndola al mundo de los campos de concentración nazis. Karl Koch no era un oficial cualquiera, era un hombre que había demostrado una crueldad y una eficiencia excepcionales en la administración de campos de concentración. Cuando fue nombrado director de Sachsenhausen, cerca de Berlín en 1936, Ilse no dudó en acompañarlo, dejando atrás su vida relativamente normal en Dresde. En Sachsenhausen, Ilse tuvo su primer contacto directo con el sistema de campos de concentración nazi. Lejos de horrorizarse por la brutalidad que presenció, demostró una inquietante adaptación al entorno de violencia sistemática. Fue como si hubiera encontrado su elemento natural, un lugar donde su ambición, combinada con la ideología nazi, podía florecer sin restricciones morales. El matrimonio de Ilse y Karl en 1937 no fue solo una unión personal, sino una alianza basada en la afinidad ideológica y un gusto compartido por el poder absoluto sobre otros seres humanos. Tuvieron 3 hijos: Artwin, 1938, Gisela, 1939, y Gudrun, quien falleció de neumonía a los 4 meses en febrero de 1941. La tragedia personal de la muerte de Gudrun, paradójicamente, no despertó en Ilse una mayor empatía por el sufrimiento ajeno. Al contrario, pareció endurecer aún más su corazón, como si el dolor personal hubiera justificado su crueldad posterior. Cuando Karl fue designado para establecer y dirigir el campo de concentración de Buchenwald en julio de 1937, Ilse no fue una simple espectadora pasiva. Participó activamente en la planificación y supervisión de la construcción del campo,
e incluso eligió la cínica inscripción en la entrada: Jedem das Sein, cada uno con lo suyo. Esta frase no era solo propaganda, reflejaba genuinamente la mentalidad de Ilse y Karl. Creían sinceramente que los prisioneros merecían el trato inhumano que recibirían, una creencia que facilitó enormemente la perpetración de atrocidades a escala industrial. Si quieres entender cómo la gente común se convierte en perpetradora de atrocidades, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La historia completa de Ilse Koch revelará lecciones cruciales sobre la naturaleza humana. Turingia, Alemania, 1937. En una colina boscosa cerca de la histórica ciudad de Weimar, hogar de Goethe y Schiller, se encuentra una estructura que contrasta marcadamente con el legado cultural de la región: el campo de concentración de Buchenwald. Buchenwald no fue concebido como un campo de exterminio directo, sino como un centro de trabajo esclavo y de reeducación, donde presos políticos, judíos, romaníes, testigos de Jehová y otras personas consideradas indeseables serían explotadas hasta la muerte. Esta sutil pero importante distinción definiría el tipo particular de terror que Ilse Koch ejercería. Cuando los Koch tomaron el control de Buchenwald, Ilse no se conformó con el rol tradicional reservado a las esposas de los oficiales nazis. Mientras otras mujeres de su rango se mantenían discretamente alejadas de los aspectos más brutales de los campos, Ilse se dedicó a administrar el terror cotidiano. La primera manifestación de su poder absoluto fue la construcción de una lujosa mansión dentro del campo. Esta residencia no era solo un símbolo de estatus, sino una declaración deliberada de supremacía sobre los prisioneros que morían de hambre y frío a pocos metros de distancia. El contraste era intencional y cruel. Mientras miles de seres humanos vivían en barracones superpoblados e insalubres, la familia Koch disfrutaba de todas las comodidades posibles. La obsesión de Ilse por el lujo alcanzó proporciones grotescas. Ordenó la construcción de un picadero cubierto y climatizado, con un coste equivalente a más de 250.000 euros actuales. Este capricho personal se construyó íntegramente con mano de obra esclava, y muchos prisioneros murieron de agotamiento durante su construcción. Pero lo más inquietante del reinado de Ilse en Buchenwald no fue su lujo obsceno, sino su activa participación en la tortura psicológica de los prisioneros. Desarrolló una serie de juegos sádicos que revelaban no solo crueldad, sino también una mente calculadora que encontraba auténtico placer en el sufrimiento ajeno. Una de las más notorias era su costumbre de vestirse provocativamente y caminar deliberadamente por los patios del campo. Había una regla: cualquier prisionero que se atreviera a mirar directamente a la esposa del comandante sería ejecutado de inmediato. Ilse, consciente de esta regla, vestía ropa ajustada y escotada, creando una trampa psicológica imposible. Testigos sobrevivientes informaron que Ilse solía ordenar que grupos de jóvenes prisioneros fueran llevados al patio de su residencia. Luego aparecía en ropa interior y posaba para provocar una reacción. Cualquier prisionero que mostrara alguna excitación o incluso la mirara era inmediatamente detenido por los guardias y ejecutado. Esta forma particular de sadismo revelaba una mente que había encontrado la manera de combinar la sexualidad, el poder y la muerte en un cóctel tóxico de dominación absoluta. A Ilse no le bastaba con matar, quería que sus víctimas murieran sabiendo que habían sido engañadas, manipuladas y humilladas. Ilse también desarrolló un interés morboso por los experimentos médicos realizados en Buchenwald. A diferencia de otros campos donde los experimentos, al menos supuestamente, servían a fines científicos nazis, muchos de los experimentos en Buchenwald eran puramente sádicos, realizados para satisfacer la cruel curiosidad de Ilse. Visitaba con frecuencia el hospital del campo, no para brindar atención, sino para presenciar el sufrimiento. Los médicos de los prisioneros contaban que observaba las cirugías sin anestesia con evidente entusiasmo, comentando la resistencia al dolor de los diferentes prisioneros. La transformación de Ilse, de una joven ambiciosa pero aparentemente normal, a una sádica consumada, ilustra cómo las estructuras de poder absoluto pueden desatar los impulsos más oscuros de la naturaleza humana. En Buchenwald no tenía límites, no enfrentó consecuencias, e incluso el sistema que la rodeaba la alentó en su crueldad.
El papel de Ilse en la administración cotidiana de Buchenwald trascendió con creces lo simbólico. Participó activamente en las decisiones sobre castigos, trabajos forzados y ejecuciones. Su palabra tenía el mismo peso que la de su esposo en muchos asuntos, y los prisioneros pronto aprendieron a temer su presencia tanto como la de cualquier oficial de las SS. Esta atmósfera de terror absoluto que Ilse contribuyó a crear en Buchenwald no fue casualidad. Fue el resultado de una mentalidad que había abrazado plenamente la deshumanización de grupos enteros de personas. Para ella, los prisioneros no eran seres humanos con derechos ni dignidad. Eran objetos para su entretenimiento, experimentos para satisfacer su curiosidad morbosa. La vida cotidiana de la familia Koch en Buchenwald creó una normalidad doméstica surrealista. Mientras Ilse torturaba a prisioneros durante el día, regresaba a casa por la noche para cenar con sus hijos y hablar de asuntos domésticos triviales. Esta capacidad de compartimentación, ser simultáneamente una madre aparentemente cariñosa y una torturadora sádica, revelaba una forma particular de patología que permitía la perpetración de atrocidades a escala industrial. ¿Cómo puede una persona llevar una vida doméstica normal mientras comete atrocidades a diario? Comparte tu opinión sobre esta inquietante capacidad de compartimentación en los comentarios. Buchenwald, invierno de 1941. Mientras los prisioneros mueren de frío en barracones sin calefacción, la mansión Koch permanece cálida y confortable, pero hay algo profundamente inquietante en los objetos que decoran las elegantes habitaciones. La obsesión más notoria y documentada de Ilse Koch, que le valió el apodo de Bruja de Buchenwald, fue su colección de objetos hechos de piel humana. No se trataba de una acusación basada en rumores ni propaganda de guerra. Estaba ampliamente documentada mediante múltiples testimonios, pruebas físicas e incluso fotografías. Los orígenes de esta macabra colección comenzaron con la observación casual de Ilse de los tatuajes que lucían algunos prisioneros. En sus recorridos diarios por el campo, empezó a fijarse especialmente en aquellos prisioneros con tatuajes elaborados o artísticamente interesantes. Esta observación inicial se convirtió rápidamente en una obsesión que combinaba su vanidad personal con una crueldad calculada. Ilse desarrolló una teoría pseudocientífica sobre la correlación entre los tatuajes y las tendencias criminales. Aunque esta teoría carecía de fundamento científico, proporcionó una justificación conveniente para lo que estaba por venir. Propuso al doctor Erich Wagner, médico jefe del campo, realizar un estudio sobre esta supuesta correlación. El doctor Wagner, al igual que muchos miembros del personal de Buchenwald, sabía que ir en contra de los deseos de Ilse Koch podía tener graves consecuencias profesionales y personales. Aceptó participar en el estudio, a sabiendas de que era un pretexto para el asesinato y la mutilación. El procedimiento era brutalmente simple. Ilse seleccionaba a prisioneros con tatuajes interesantes durante sus inspecciones regulares del campo. Luego los llevaban al hospital para ser examinados y nunca más los volvían a ver con vida. Su piel tatuada era cuidadosamente removida, curtida y tratada para su conservación. Lo que hizo este proceso aún más siniestro fue la participación activa de prisioneros judíos obligados a trabajar como artesanos. Bajo amenaza de muerte para ellos y sus familias, estos hombres fueron obligados a transformar las pieles de sus compañeros muertos en objetos para el placer de Ilse. La variedad de objetos creados reveló tanto el alcance de la operación como la retorcida imaginación de Ilse. Se documentaron pantallas de lámparas tatuadas con piel humana, cubiertas de libros, guantes, bolsos, carteras, e incluso un estuche hecho con la piel del pecho de un prisionero con un águila tatuada. Cada objeto representaba no solo una vida humana perdida, sino también horas de trabajo forzado por parte de otros prisioneros que sabían que estaban profanando los cuerpos de sus compañeros de prisión para satisfacer los caprichos de una mujer que los veía como menos que animales. Ilse no mantuvo esta colección en secreto. Al contrario, la exhibió con orgullo a los visitantes, incluyendo a funcionarios de otros campos y dignatarios nazis. Durante las fiestas navideñas, incluso envió algunos de estos objetos como regalo a otros comandantes de campos de concentración, difundiendo su depravación por toda la red de campos de concentración nazis.
Las reacciones que recibieron estos regalos fueron diversas. Algunos expresaron admiración por la creatividad de Ilse, mientras que otros se mostraron visiblemente incómodos, pero nadie la denunció ni intentó detenerla. Una clara indicación de cómo la normalización de la violencia había permeado todo el sistema nazi. El proceso de selección de víctimas reveló aspectos aún más inquietantes de la mentalidad de Ilse. No elegía solo por los tatuajes, sino que también consideraba la apariencia física general de sus prisioneros. A menudo seleccionaba hombres jóvenes y físicamente atractivos, lo que sugería una dimensión sexual en su crueldad. Testigos informaron que Ilse a veces pasaba horas observando a los presos trabajar, como si estuviera seleccionando productos en una tienda. Comentaba sobre la calidad de sus tatuajes, el tono de piel y otras características físicas, deshumanizando por completo a sus futuras víctimas. Toda la operación funcionaba con eficiencia industrial. Ilse había creado un sistema donde la identificación, selección, asesinato y procesamiento de las víctimas se realizaba de forma rutinaria y burocrática. Era el holocausto en miniatura, la transformación de seres humanos en objetos mediante procesos administrativos aparentemente normales. La justificación de Ilse para su colección variaba según el público. Ante los visitantes oficiales, hablaba de investigación científica y preservación de pruebas criminológicas. Ante sus amigos cercanos, admitía más directamente que se trataba de decoración personal y regalos únicos. Esta capacidad para adaptar narrativas a diferentes públicos demostraba una sofisticación manipuladora que iba más allá de la mera crueldad. Ilse comprendió intuitivamente cómo funcionaban las justificaciones burocráticas del régimen nazi y las explotó para sus propios fines sádicos. Los artesanos prisioneros obligados a trabajar en esta operación dejaron testimonios devastadores sobre el trauma psicológico de sus tareas. No solo presenciaban cómo sus compañeros se transformaban en objetos decorativos a diario, sino que también sabían que ellos mismos podrían ser las próximas víctimas si Ilse decidía que sus vidas valían menos que su piel. La colección de Ilse representaba la quinta esencia de la deshumanización nazi. No bastaba con matar, era necesario transformar a las propias víctimas en trofeos, objetos personales, que sirvieran como recordatorios permanentes de la dominación absoluta sobre otros seres humanos. Esta transformación literal de seres humanos en objetos decorativos representa quizás el punto más bajo de la crueldad humana. Consideremos, ¿cómo pueden las sociedades desarrollar mecanismos para prevenir tal deshumanización? Mansión Koch, Buchenwald, verano de 1940. Mientras los presos trabajan bajo un sol abrasador sin agua, Ilse Koch celebra una de sus sesiones en el patio privado de su residencia. El aspecto más perturbador y menos documentado públicamente del terror de Ilse Koch fue su práctica sistemática de sadismo sexual. A través de los testimonios de sobrevivientes recopilados durante los juicios de posguerra, emergió un patrón de comportamiento que combinaba dominación sexual, humillación psicológica y ejecución sumaria de una manera calculadamente cruel. Ilse había desarrollado un sistema en el que se seleccionaba a jóvenes prisioneros, generalmente de entre 16 y 25 años, para trabajar como sirvientes domésticos en su residencia. Esta selección no era aleatoria. Escogía específicamente a hombres jóvenes considerados físicamente atractivos, creando así un harén de esclavos sexuales involuntarios. El modus operandi de Ilse era psicológicamente sofisticado y brutal. Establecía reglas imposibles y castigaba con la muerte las infracciones. La regla más notoria era que estas jóvenes sirvientas debían llevarle el desayuno a la cama todas las mañanas. Al llegar a su habitación, la encontraban deliberadamente semidesnuda o completamente desnuda. Los jóvenes se enfrentaban a un dilema imposible. Mirar sería una violación castigada con la muerte. No mirar mientras se servía café también podría interpretarse como una falta de respeto, castigada con la muerte. Cualquier signo de excitación sexual, una reacción biológica natural e involuntaria en los adolescentes, resultaba en la ejecución inmediata. Este sadismo sexual no era impulsivo ni descontrolado. Era un sistema de dominación psicológica cuidadosamente planificado que demostraba tanto la inteligencia perversa de Ilse
como su comprensión intuitiva de cómo utilizar el sexo como arma de poder. Los sobrevivientes informaron que Ilse organizaba con frecuencia espectáculos en el patio de su mansión, donde obligaban a grupos de jóvenes prisioneros a desnudarse por completo. Luego aparecía en ropa interior y posaba provocativamente, observando las reacciones de los prisioneros como un científico estudiando especímenes. Cualquier prisionero que mostrara emoción, vergüenza o incluso curiosidad era inmediatamente marcado para la ejecución. El juego estaba amañado desde el principio. No había forma de ganar ni sobrevivir, ya que las reglas estaban diseñadas para garantizar las infracciones. La dimensión psicológica de esta tortura era quizás más cruel que la física. Los jóvenes prisioneros vivían en un estado constante de terror, conscientes de que sus propios cuerpos y reacciones involuntarias podían traicionarlos en cualquier momento. Se veían obligados a reprimir no solo sus comportamientos, sino también sus pensamientos y reacciones fisiológicas normales. Ilse también mantuvo relaciones sexuales con algunos prisioneros selectos, pero incluso estos favorecidos vivían bajo constante amenaza. Podía cansarse de un amante y ordenar su ejecución en cualquier momento. El sexo se convirtió en una forma más de dominación, no en una fuente de placer ni de conexión humana. Los testimonios revelan que Ilse desarrolló preferencias específicas. Prefería a los presos políticos alemanes a los judíos, aparentemente porque los consideraba más cercanos a su propia clase social. Esta distinción reveló cómo incluso su depravación sexual se filtraba a través de las categorías raciales nazis. Lo más siniestro era cómo Ilse lograba mantener una fachada de respetabilidad doméstica junto con estas prácticas. Durante el día, torturaba sexualmente a las prisioneras. Por la noche, cenaba con su esposo e hijos, discutiendo asuntos familiares triviales como cualquier ama de casa burguesa. Esta capacidad de compartimentar fue esencial para el funcionamiento del sistema de campos de concentración nazi. Permitía a los perpetradores mantener su identidad de personas normales mientras cometían atrocidades inimaginables. Ilse fue a la vez una madre amorosa y una depredadora sexual, una esposa devota y una torturadora sádica. Las prácticas sexuales de Ilse también contribuyeron a romper la solidaridad entre los presos. Los jóvenes seleccionados para su servicio doméstico eran a la vez envidiados por sus condiciones ligeramente mejores y despreciados por su colaboración forzada por otros presos. Esto creó divisiones internas que debilitaron la resistencia colectiva. Los médicos de las prisioneras informaron que Ilse a veces ordenaba exámenes médicos innecesarios a prisioneras jóvenes y atractivas. Estos exámenes eran claramente pretextos para examinar cuerpos desnudos y seleccionar futuras víctimas para sus juegos sádicos. Documentar estos crímenes fue particularmente difícil porque involucraban elementos sexuales que a muchas sobrevivientes les resultaba difícil o vergonzoso hablar. La sociedad de la época no estaba preparada para afrontar la realidad de que las mujeres también podían ser perpetradoras de violencia sexual sistemática. Durante los juicios de posguerra, la defensa de Ilse intentó presentar sus acciones como motivadas por instintos maternales distorsionados o la influencia corruptora de su marido. Esta estrategia buscaba explotar los estereotipos de género que consideraban a las mujeres incapaces de un sadismo sexual independiente. Pero los testimonios de las víctimas pintaron un panorama muy diferente, el de una mujer que había desarrollado formas propias y únicas de crueldad, que iban más allá y a menudo superaban en sofisticación psicológica a las de su marido. La existencia de este harén sexual en Buchenwald no era ningún secreto para otros oficiales nazis. Muchos lo sabían, y algunos incluso participaban ocasionalmente en los espectáculos de Ilse. Esto creó una cultura de complicidad que normalizaba e incluso celebraba formas extremas de depravación. El uso sistemático del sexo como arma de dominación y tortura revela dimensiones de crueldad humana que desafían nuestra comprensión. ¿Cómo podemos identificar y prevenir dinámicas similares en contextos contemporáneos? Hospital de Buchenwald, primavera de 1942. El doctor Erich Wagner observa con nerviosismo cómo Ilse Koch examina a un nuevo grupo de prisioneros en busca de tatuajes interesantes.
sabe lo que viene a continuación. La maquinaria de terror construida por Ilse Koch en Buchenwald no operaba en el vacío. Dependía de una compleja red de colaboradores, cómplices y facilitadores que posibilitaron la implementación sistemática de sus prácticas sádicas. Comprender esta red es crucial para comprender cómo la normalización de la complicidad posibilita las atrocidades masivas. El doctor Erich Wagner ocupaba una posición central en esta red. Como médico jefe del campo, poseía la autoridad y la experiencia técnica necesarias para llevar a cabo los siniestros planes de Ilse. Su participación no fue forzada, sino una decisión consciente, motivada por el oportunismo, la cobardía y una gradual desensibilización moral. Wagner no era un fanático ideológico como algunos oficiales nazis. Testimonios posteriores lo describen como un hombre culto, incluso culto, que apreciaba la música y la literatura clásicas. Esta contradicción ilustra cómo personas aparentemente civilizadas pueden convertirse en instrumentos de la barbarie cuando las estructuras morales y legales normales se desintegran. La relación entre Ilse y Wagner evolucionó de una colaboración profesional a una complicidad íntima. Documentos y testimonios sugieren que mantuvieron una aventura extramatrimonial, lo que creó una dimensión adicional de lealtad personal. Wagner cumplió las órdenes de Ilse no solo por miedo o ambición, sino también por un afecto personal distorsionado. Esta mezcla de motivaciones personales y profesionales era típica del funcionamiento de los campos de concentración nazis. Las jerarquías oficiales se entrelazaban constantemente con relaciones personales, lealtades informales y redes de favores que complicaban las estructuras de mando aparentemente burocráticas. Los prisioneros artesanos, obligados a trabajar en la elaboración de objetos de piel humana, ocupaban una posición particularmente trágica en esta jerarquía. Eran a la vez víctimas y cómplices involuntarios, obligados a profanar los cuerpos de sus camaradas muertos para satisfacer los caprichos de Ilse. Estos artesanos desarrollaron complejas estrategias psicológicas para sobrevivir al trauma de sus tareas. Algunos se disociaron mentalmente, tratando la piel humana como mero material de trabajo. Otros buscaron un sabotaje sutil, creando defectos imperceptibles en los objetos como forma de resistencia pasiva. La supervisión directa de estas tareas solía delegarse en prisioneros alemanes con estatus privilegiado, los capos. Estos prisioneros, generalmente delincuentes comunes o presos políticos con largas condenas, habían aprendido que su propia supervivencia dependía de convertirse en extensiones del aparato terrorista. La dinámica entre los capos y los presos comunes creó una jerarquía interna que fragmentó la solidaridad entre las víctimas. Los capos, aunque técnicamente eran presos, ejercían el poder de la vida y la muerte sobre otros presos. Muchos llegaron a ser tan brutales como los propios guardias de la SS, demostrando cómo los sistemas opresivos pueden corromper a sus propias víctimas. Ilse explotó hábilmente estas dinámicas internas. Ofrecía pequeños privilegios, raciones extra, trabajo menos arduo, protección contra el castigo, a los prisioneros dispuestos a colaborar en sus proyectos. Estos privilegios crearon una economía moral distorsionada, donde la supervivencia individual entraba en conflicto directo con la solidaridad colectiva. Los guardias de bajo rango de las SS también formaban parte de esta red de complicidad. Muchos eran jóvenes reclutados en zonas rurales que habían recibido formación básica en la ideología racial nazi, pero no necesariamente poseían convicciones ideológicas profundas. Su participación en las atrocidades a menudo estaba motivada más por la conformidad social y el miedo a parecer débiles ante sus compañeros. Esta conformidad se reforzaba mediante rituales de iniciación, en los que los nuevos guardias se exponían gradualmente a niveles de violencia cada vez mayores. Empezaban observando palizas, luego participaban en ejecuciones menores, hasta que se insensibilizaban por completo a la brutalidad. Era un proceso de corrupción moral cuidadosamente calibrado. La esposa de un guardia de las SS en Buchenwald, en un testimonio posterior, describió cómo cambió su esposo durante los meses posteriores a su destino en el campo. Inicialmente asqueado por las condiciones que encontró, se adaptó gradualmente y luego comenzó a hablar con entusiasmo de su trabajo.
La violencia se había normalizado por completo. Oficiales de alto rango de las SS visitaban Buchenwald con regularidad y estaban al tanto de las prácticas de Ilse. Algunos expresaron admiración por su creatividad, otros expresaron su incomodidad, pero nadie tomó medidas para detenerla. Esta tolerancia tácita por parte de los altos mandos creó un clima de impunidad que fomentó excesos cada vez mayores. La comunidad civil que rodeaba Buchenwald también tenía un conocimiento considerable de lo que ocurría dentro del campo. Los trabajadores locales transportaban suministros, los comerciantes proporcionaban materiales, y los residentes cercanos presenciaban los convoyes de prisioneros y observaban el humo constante de los crematorios. Esta complicidad social más amplia se mantenía mediante una combinación de miedo, lucro y negación psicológica. Para la población local, era más fácil creer que los prisioneros merecían su destino que afrontar la realidad de vivir junto a un campo de exterminio. La red de complicidad que rodea a Ilse Koch demuestra cómo las atrocidades masivas dependen no solo de los perpetradores directos, sino de sistemas enteros de facilitación, normalización y negación. Toda persona que colaboró, incluso pasivamente, hizo posible la continuación y la escalada de sus crímenes. La red de complicidad que facilitó los crímenes de Ilse Koch nos enseña los peligros de la normalización gradual de la violencia. ¿Cómo podemos reconocer y resistir estas dinámicas en nuestras propias sociedades? Oficina de las SS en Weimar, 18 de diciembre de 1941. El teléfono suena con urgencia. Karl Koch, comandante absoluto de Buchenwald, está siendo arrestado por sus propios superiores. El imperio del terror de los Koch comienza a desmoronarse. La caída de Karl e Ilse Koch de sus posiciones de poder absoluto en Buchenwald no fue resultado de ningún cambio moral dentro del sistema nazi. Fue, más bien, consecuencia de las investigaciones sobre corrupción financiera y desobediencia a los protocolos burocráticos. Una amarga ironía que ilustra cómo el régimen nazi toleraba las atrocidades contra seres humanos, pero castigaba rigurosamente las violaciones de sus propias normas administrativas internas. La investigación inicial contra Karl Koch estuvo a cargo de Josías de Waldeck-Pyrmont, un alto oficial de las SS responsable de supervisar varios campos de concentración en la región de Turingia. Waldeck-Pyrmont no actuó motivado por la compasión hacia las víctimas de Buchenwald, sino por la preocupación por irregularidades financieras que pudieran comprometer la eficiencia operativa del sistema de campos de concentración. Los primeros indicios de problemas surgieron cuando los auditores de las SS descubrieron discrepancias significativas en los registros financieros de Buchenwald. Karl Koch había organizado una serie de planes de enriquecimiento personal que incluían la malversación de fondos destinados al campo, la venta ilegal de bienes confiscados a los prisioneros y el uso de mano de obra esclava para proyectos personales no autorizados. La lujosa mansión de los Koch, el picadero de Ilse y otros proyectos extravagantes se habían financiado mediante estos esquemas corruptos. Aún más problemático, desde la perspectiva burocrática nazi, fue que Karl había ejecutado a varios prisioneros sin la debida autorización previa, violando así los protocolos administrativos que regían incluso el sistema de campos de concentración. El régimen nazi operaba mediante una burocracia meticulosa que documentaba y categorizaba incluso sus atrocidades. Existían procedimientos específicos para los distintos tipos de ejecuciones, formularios que rellenar y autorizaciones que obtener. Karl Koch, en su arrogancia, ignoró muchos de estos procedimientos, creando problemas legales y administrativos. La situación se complicó cuando Heinrich Himmler, comandante supremo de las SS, decidió convertir Buchenwald en un ejemplo de disciplina organizativa. A Himmler no le preocupaba el sufrimiento de los prisioneros, sino mantener la eficiencia y el control burocrático del sistema que había creado. Durante la investigación inicial, Ilse Koch se libró en gran medida del escrutinio directo. Como mujer, los investigadores la consideraban subordinada a su marido y por lo tanto menos responsable de las irregularidades descubiertas. Esta actitud reflejaba tanto el sexismo de la época como una incomprensión del papel activo de Ilse en la administración del terror en Buchenwald.
La intervención de Himmler a favor de Karl Koch, ordenando su liberación inicial, demostró cómo las jerarquías nazis funcionaban mediante el clientelismo personal y las lealtades informales. Himmler había invertido personalmente en la carrera de Koch y no quería admitir públicamente que había elegido mal a sus subordinados. Tras su liberación temporal, Karl fue transferido al mando del campo de concentración de Majdanek, en la Polonia ocupada. Este traslado no fue un ascenso, sino una forma de apartarlo del escrutinio directo y permitirle seguir sirviendo al régimen. Ilse permaneció en Buchenwald, conservando su residencia y estilo de vida, pero perdiendo parte de su influencia directa. La segunda investigación, iniciada en 1943, fue mucho más rigurosa y exhaustiva. Dirigida por el juez de las SS Konrad Morgen, se centró específicamente en los experimentos médicos no autorizados y los objetos de piel humana que se habían convertido en el sello distintivo de Ilse. Morgen era un juez meticuloso que se tomaba en serio los aspectos legales del sistema nazi. Aunque compartía la ideología racial del régimen, creía que incluso un Estado totalitario debía operar mediante procedimientos legales coherentes. Esta perspectiva lo puso en conflicto directo con los métodos improvisados de los Koch. El descubrimiento de la colección de objetos de piel humana planteó un dilema particular para los investigadores nazis. Si bien el régimen toleraba e incluso fomentaba la deshumanización y el exterminio de grupos indeseables, existían protocolos específicos que regían cómo hacerlo. La conversión de las víctimas en objetos decorativos no cumplía ningún propósito ideológico o militar oficial. Durante el interrogatorio, Ilse intentó justificar sus acciones con la retórica pseudocientífica que había empleado previamente. Afirmó que los objetos formaban parte de un estudio legítimo sobre crímenes y tatuajes, autorizado por el Dr. Wagner. Esta defensa reveló su sofisticada comprensión del funcionamiento del sistema nazi, mediante justificaciones técnicas de atrocidades. Sin embargo, los investigadores descubrieron rápidamente que no existía autorización oficial para tales estudios. Aún más problemático, muchos de los prisioneros asesinados para la colección de Ilse carecían de antecedentes penales, lo que contradecía sus afirmaciones de investigación criminológica. El juicio de Karl e Ilse Koch, en diciembre de 1944, se llevó a cabo íntegramente dentro del sistema judicial nazi. No se trató de justicia en el sentido convencional, sino de disciplina organizativa interna. El régimen juzgaba a sus propios funcionarios por violaciones de los protocolos internos, no por crímenes de lesa humanidad. Durante el juicio, Ilse demostró la misma manipulación psicológica que había empleado en Buchenwald. Se presentó como una esposa obediente, influenciada por su marido, explotando los prejuicios de género de los jueces nazis para minimizar su responsabilidad personal. La estrategia de defensa de Ilse tuvo un éxito parcial. Aunque las pruebas de su participación activa en las atrocidades eran abrumadoras, el tribunal dictaminó que la responsabilidad última recaía en Karl, como comandante oficial del campo. Esta decisión reflejó tanto las actitudes sexistas de la época como la reticencia del régimen a admitir que había permitido que una mujer ejerciera un poder tan destructivo. Karl Koch fue condenado a muerte y fusilado el 5 de abril de 1945, pocos días antes de la liberación de Buchenwald por las fuerzas aliadas. Ilse fue absuelta de los cargos más graves y liberada de la prisión de la Gestapo, donde había pasado meses esperando juicio. La absolución de Ilse por parte de la justicia nazi creó una devastadora ironía histórica. La mujer que había torturado y asesinado a miles de seres humanos fue considerada inocente por el mismo régimen que posibilitó sus crímenes. Esta decisión demostró cómo incluso los regímenes totalitarios pueden verse limitados por sus propias contradicciones burocráticas y prejuicios culturales. La liberación de Ilse en 1945 fue temporal. El inminente colapso del Reich nazi significaba que pronto se enfrentaría a una justicia muy diferente, la de los tribunales aliados, que no compartían las justificaciones ideológicas ni las limitaciones burocráticas del sistema que había creado y protegido a monstruos como ella. La caída de los Koch reveló cómo los regímenes autoritarios pueden castigar violaciones técnicas
mientras toleran atrocidades humanas. ¿Qué lecciones ofrece esta inversión de prioridades morales para identificar señales de deterioro ético en las instituciones contemporáneas? Luisburgo, Alemania, 30 de junio de 1945. Una mujer camina tranquilamente por las calles de la ciudad, creyendo que su nueva identidad la protegerá. No se da cuenta de que la observa un hombre que reconoce su rostro, un sobreviviente de Buchenwald. La captura de Ilse Koch por las autoridades de ocupación estadounidenses marca el inicio de una de las persecuciones judiciales más complejas y controvertidas de la posguerra. Su arresto no fue el resultado de una investigación sistemática, sino de un encuentro casual que ilustra cómo muchos criminales de guerra nazis fueron descubiertos gracias a la casualidad y a la persistencia de los recuerdos de sus víctimas. Tras su liberación por la justicia nazi y el suicidio de su marido, Ilse intentó reconstruir una vida normal en la Alemania, devastada por la guerra. Se mudó a Luisburgo con sus 2 hijos supervivientes, Artwin y Gisela, y alquiló un pequeño apartamento, donde intentó integrarse entre los millones de refugiados y desplazados que vagaban por la Alemania ocupada. Durante 2 meses, esta estrategia funcionó. Las autoridades aliadas se vieron desbordadas por la tarea de identificar y procesar a miles de presuntos criminales de guerra. Ilse no figuraba en sus listas de alta prioridad. Los aliados se centraron principalmente en líderes políticos nazis, comandantes militares y administradores de campos de exterminio. La esposa de un comandante de campo parecía una prioridad menor, pero los recuerdos de las víctimas resultaron más poderosos que la burocracia aliada. El ex prisionero que reconoció a Ilse en las calles de Ludwigsburg no dudó en contactar con las autoridades estadounidenses. Para él, ver a la mujer que había torturado y asesinado a sus camaradas viviendo en libertad era intolerable. El arresto de Ilse desencadenó una investigación que rápidamente reveló la magnitud de sus crímenes. Investigadores estadounidenses descubrieron que habían capturado no a una delincuente menor, sino a uno de los perpetradores más notorios del sistema de campos de concentración nazi. El descubrimiento transformó lo que inicialmente era un caso menor en uno de los juicios más publicitados de la posguerra. El Tribunal Militar estadounidense, establecido para juzgar a Ilse, operaba bajo principios jurídicos fundamentalmente distintos a los del sistema judicial nazi que la había absuelto previamente. A los estadounidenses no les interesaban las violaciones de los protocolos burocráticos, sino los crímenes de lesa humanidad, un concepto jurídico revolucionario desarrollado específicamente para abordar las atrocidades nazis. Preparar el caso contra Ilse llevó meses desde Buchenwald. Esta fase de la investigación fue traumática tanto para las víctimas como para los investigadores. Muchos sobrevivientes se resistían a revivir sus experiencias. Otros tenían recuerdos psicológicamente bloqueados, demasiado dolorosos para procesarlos. Los investigadores estadounidenses descubrieron rápidamente que documentar los crímenes de Ilse presentaba desafíos únicos. A diferencia de otros criminales de guerra nazis, cuyas acciones quedaron documentadas en registros oficiales, muchas de las atrocidades de Ilse fueron esfuerzos personales que dejaron escasas huellas burocráticas. La colección de objetos de piel humana se convirtió en el foco central de la acusación. Los estadounidenses poseían no solo los objetos físicos como prueba, sino también testimonios detallados de los prisioneros judíos que habían sido obligados a fabricarlos. Esta combinación de pruebas físicas y testimoniales creó un caso legalmente sólido. Durante la fase preparatoria, Ilse mantuvo la estrategia de negación que había empleado en el juicio nazi. Insistió en que los objetos estaban hechos de piel de animal, no humana, y que había sido una esposa obediente sin responsabilidad independiente por las políticas del campo. Esta defensa ignoró la montaña de pruebas que documentaban su participación activa e incluso iniciativa en las atrocidades. El juicio, celebrado entre julio y agosto de 1947, atrajo una considerable atención internacional. La prensa estadounidense y europea se mostró fascinada por la contradicción entre la apariencia relativamente normal de Ilse y la magnitud de sus crímenes. Esta fascinación mediática crearía un problema persistente en la representación histórica de los perpetradores nazis.
Los testimonios de las víctimas durante el juicio fueron devastadores. Una tras otra, unas sobrevivientes relataron con detalle las prácticas sádicas de Ilse, su selección arbitraria de víctimas y su evidente placer en infligir sufrimiento. Estos testimonios no solo establecieron su culpabilidad legal, sino que también documentaron para la posteridad la realidad vivida del terror en los campos de concentración. La defensa de Ilse intentó desacreditar los testimonios de las víctimas, alegando que estaban motivados por la venganza y que los recuerdos traumáticos podrían haber distorsionado los hechos. Esta estrategia legal, si bien éticamente cuestionable, puso de relieve las verdaderas dificultades de enjuiciar crímenes de guerra, basándose principalmente en el testimonio de testigos presenciales. Un momento particularmente dramático del juicio ocurrió cuando se presentaron como prueba objetos de la colección de Ilse. La visión de pantallas de lámparas, guantes y otros artículos hechos con piel humana tatuada impactó incluso a los observadores más experimentados. Algunos miembros de la prensa abandonaron la sala, otros vomitaron. La reacción de Ilse ante esta presentación de pruebas fue reveladora. Mantuvo una expresión impasible, casi aburrida, como si los objetos no tuvieran ninguna conexión con ella. Esta frialdad emocional impactó negativamente al tribunal y contradijo sus afirmaciones de haber participado involuntariamente en las atrocidades. Durante su propio testimonio, Ilse demostró la misma manipulación psicológica que había empleado en Buchenwald. Intentó generar compasión, presentándose como una joven esposa corrompida por la influencia de un marido dominante. Esta estrategia ignoró abundantes pruebas de que había actuado con crueldad por su cuenta. El veredicto de culpabilidad fue unánime y la sentencia de muerte se pronunció el 14 de agosto de 1947. Para muchos observadores, la justicia finalmente había alcanzado a uno de los perpetradores más notorios del Holocausto. Sin embargo, esta sensación de cierre resultaría prematura. La ejecución de Ilse se programó inicialmente para diciembre de 1947, pero se pospuso debido a las apelaciones y las revisiones automáticas exigidas por el sistema de justicia militar estadounidense. Durante este periodo, su difícil situación atrajo la atención de grupos que cuestionaban la aplicación de la pena de muerte a una mujer independientemente de sus delitos. En 1948, en una decisión que conmocionaría a los sobrevivientes y a la opinión pública mundial, el general Lucius Clay, gobernador militar estadounidense de la zona de ocupación alemana, conmutó la pena de muerte de Ilse por cadena perpetua. La justificación oficial alegó cuestiones sobre la idoneidad de las pruebas, una explicación que muchos consideraron insuficiente dada la gran cantidad de pruebas presentadas. Aún más controvertido, Clay posteriormente redujo la sentencia a solo 4 años de prisión. Esta decisión provocó protestas internacionales y llevó al Senado de Estados Unidos a investigar la administración de justicia militar en la Alemania ocupada. La drástica reducción de la condena de Ilse Koch planteó cuestiones fundamentales sobre la justicia, el género y la rendición de cuentas en la posguerra. ¿Cómo podemos explicar esta clemencia para una de las criminales de guerra más documentadas de la historia? Washington, D.C., 1949. El Senado de Estados Unidos se encuentra en sesión de emergencia. Senadores furiosos exigen una explicación de por qué uno de los criminales de guerra nazis más notorios fue liberado tras cumplir solo 4 años de prisión. La decisión del general Lucius Clay de conmutar y luego reducir drásticamente la condena de Ilse Koch no fue una casualidad. Fue producto de una compleja confluencia de factores, entre ellos, el cambio de prioridades geopolíticas estadounidenses, prejuicios de género profundamente arraigados y la creciente presión política para normalizar las relaciones con la nueva Alemania occidental. El contexto político había cambiado drásticamente entre el juicio de Ilse en 1947 y su liberación en 1949. El inicio de la Guerra Fría había transformado a Alemania occidental de un enemigo derrotado en un aliado estratégico crucial contra la Unión Soviética. Esta transformación geopolítica generó presión para minimizar los crímenes del pasado nazi en favor de la cooperación actual contra el comunismo.
Clay, como administrador militar de la zona estadounidense, se enfrentó a presiones políticas contradictorias. Por un lado, existía el imperativo moral y legal de administrar justicia por los crímenes nazis. Por otro, existía la necesidad práctica de reconstruir Alemania como una democracia próspera y un aliado confiable. Estas presiones a menudo entraban en conflicto directo. La justificación oficial de Clay para reducir la condena de Ilse citó cuestiones sobre la idoneidad de las pruebas, en particular respecto a los objetos de piel humana. Documentos desclasificados posteriormente revelaron que esta justificación era en gran medida un pretexto. A Clay le preocupaban más las implicaciones políticas de ejecutar a una mujer alemana que los verdaderos problemas legales. Un factor crucial fue la campaña de presión liderada por organizaciones alemanas y estadounidenses que argumentaban que aplicar la pena de muerte a las mujeres era fundamentalmente injusto, independientemente de sus delitos. Esta campaña explotó hábilmente los prejuicios de género de la época, que consideraban a las mujeres como naturalmente menos capaces de cometer actos de maldad extrema. La Iglesia Católica, particularmente influyente en la política estadounidense de la época, también presionó para que se otorgara clemencia a Ilse. Los líderes religiosos argumentaron que su ejecución sería contraria a los principios cristianos de perdón y redención. Esta presión religiosa fue especialmente efectiva porque se alineó con los intentos estadounidenses de presentar su ocupación de Alemania como moralmente superior a la ocupación soviética. La prensa estadounidense se mostró dividida respecto al caso. Los periódicos conservadores apoyaron la clemencia, argumentando que demostraba la superioridad moral estadounidense y facilitaría la reconciliación con el pueblo alemán. Los periódicos liberales denunciaron la decisión como una traición a las víctimas del Holocausto y un peligroso precedente para futuros criminales de guerra. La reacción internacional fue abrumadoramente negativa. Los sobrevivientes del Holocausto expresaron incredulidad y traición. Organizaciones judías estadounidenses e internacionales denunciaron la decisión como evidencia de que Estados Unidos no estaba verdaderamente comprometido con la justicia para las víctimas del nazismo. Particularmente contundente fue la reacción de los exprisioneros de Buchenwald que arriesgaron sus vidas para testificar contra Ilse. Muchos expresaron que sus sacrificios y traumas habían sido minimizados y desestimados por razones políticas oportunistas. La investigación del Senado estadounidense de 1949 sobre la administración de justicia militar en Alemania reveló un preocupante patrón de clemencia hacia los criminales de guerra nazis. Ilse no fue un caso aislado. Cientos de otros criminales habían recibido reducciones de penas similares por razones políticas, no legales. Durante las audiencias del Senado, Clay defendió sus decisiones argumentando que Estados Unidos debía demostrar magnanimidad en la victoria y que las ejecuciones excesivas podrían alienar al pueblo alemán. Los críticos argumentaron que esta lógica, en esencia, recompensaba a los perpetradores y abandonaba a las víctimas. Un aspecto particularmente inquietante, revelado durante las investigaciones, fue que muchas de las decisiones de clemencia estuvieron influenciadas por abogados alemanes y estadounidenses que argumentaban que los tribunales militares habían sido excesivamente severos. Estos abogados a menudo tenían vínculos con intereses empresariales que se beneficiarían de la rápida normalización de las relaciones germano-estadounidenses. La propia Ilse contribuyó a su liberación mediante una campaña de relaciones públicas cuidadosamente orquestada y realizada desde la prisión. Escribió cartas a organizaciones de mujeres estadounidenses, enfatizando su rol como madre y su supuesta rehabilitación. Estas cartas fueron cuidadosamente redactadas para explotar el sentimiento de culpa estadounidense por separar a una madre de sus hijos. La liberación de Ilse en octubre de 1949 se llevó a cabo con discreción para minimizar las protestas públicas. Fue liberada discretamente y transferida de inmediato a custodia alemana para ser juzgada de nuevo por el sistema judicial de la recién formada República Federal de Alemania. Esta transferencia se presentó como prueba de que se seguiría impartiendo justicia a través del sistema alemán. Sin embargo, los críticos argumentaron que se trataba simplemente
de una forma de salvar las apariencias que permitiría a Estados Unidos eludir la responsabilidad por su controvertida clemencia. La reacción del pueblo alemán ante la liberación de Ilse fue diversa. Algunos la vieron como víctima de una justicia victoriosa excesivamente severa. Otros estaban genuinamente horrorizados por sus crímenes y querían que enfrentara un castigo apropiado. Esta división reflejaba las luchas más amplias de la sociedad alemana para confrontar su pasado nazi. La controversia sobre el indulto de Ilse tuvo consecuencias duraderas para la política estadounidense hacia los criminales de guerra. La reacción negativa del público y del Senado condujo a procedimientos más estrictos para futuras decisiones de indulto y a una mayor supervisión del Congreso en asuntos de justicia militar. En términos más generales, el caso de Ilse Koch ilustró las tensiones fundamentales entre la justicia y la Realpolitik en la posguerra. Demostró cómo las consideraciones geopolíticas podían eclipsar los compromisos morales y cómo los prejuicios de género podían influir incluso en las decisiones judiciales más importantes. La liberación de Ilse también sentó un precedente preocupante que otros criminales de guerra nazis aún prófugos siguieron. Si un perpetrador tan notorio logró evadir la justicia mediante recursos políticos y la manipulación de prejuicios sociales, tal vez otros podrían hacer lo mismo. El indulto concedido a Ilse Koch revela cómo la justicia puede ser subvertida por la conveniencia política y los prejuicios sociales. ¿Qué salvaguardias podrían prevenir traiciones similares a las víctimas en contextos contemporáneos? Augsburgo, Alemania Occidental, 15 de enero de 1951. Una sala repleta aguarda en tenso silencio mientras el juez pronuncia la sentencia. Ilse Koch ha sido declarada culpable de incitación al asesinato y condenada a cadena perpetua. El segundo juicio de Ilse Koch ante tribunales alemanes representó un momento crucial en la confrontación de la joven República Federal de Alemania con su pasado nazi. A diferencia del juicio militar estadounidense, este fue llevado a cabo por alemanes que juzgaban a alemanes, una dinámica que generó oportunidades únicas de rendición de cuentas y riesgos significativos de encubrimiento. Cuando Ilse fue transferida a Alemania en 1949, la República Federal de Alemania apenas llevaba unos meses de existencia. El nuevo Estado ansiaba demostrar su compromiso con los valores democráticos y el Estado de Derecho, pero también se enfrentaba al reto de integrar a millones de antiguos nazis en su sociedad democrática. El sistema judicial alemán de posguerra era en sí mismo una profunda contradicción. Muchos de los jueces, fiscales y abogados que ahora serían responsables de juzgar los crímenes nazis habían servido bajo el régimen nazi. Esta continuidad de personal creó evidentes conflictos de intereses, pero también ofreció la posibilidad de obtener información privilegiada sobre el funcionamiento real del sistema nazi. El caso contra Ilse fue cuidadosamente elaborado por la Fiscalía alemana para evitar algunos de los problemas legales que plagaron el primer juicio. En lugar de centrarse principalmente en los objetos de piel humana, que seguían siendo problemáticos legalmente debido a la dificultad de probar la intención más allá de toda duda razonable, los alemanes se concentraron en casos específicos de incitación al asesinato que pudieran documentarse mediante el testimonio de testigos. La estrategia de defensa de Ilse se mantuvo prácticamente inalterada. Siguió negando su responsabilidad directa, alegando que había sido una esposa obediente, que simplemente seguía las instrucciones de su esposo. Esta defensa explotaba no solo los estereotipos de género, sino también el deseo alemán de creer que la responsabilidad de los crímenes nazis recaía principalmente en una pequeña élite de fanáticos. Sin embargo, la Fiscalía alemana estaba mejor preparada para refutar esta versión. Presentó amplias pruebas de que Ilse había tomado iniciativas independientes en materia de crueldad, que había actuado con considerable autonomía y que muchas de sus acciones excedían cualquier interpretación posible de obedecer órdenes. Un aspecto particularmente dramático del juicio alemán fue el testimonio de los sobrevivientes que previamente se habían mostrado reacios a hablar públicamente. El paso de varios años desde la liberación había permitido a algunos sobrevivientes procesar psicológicamente sus experiencias
y encontrar el coraje para confrontar a su torturador en el tribunal. Entre estos testimonios se encontraba el devastador relato de Alice Tenenbaum, una joven judía que sobrevivió a Buchenwald y observó de cerca las acciones de Ilse. El testimonio de Tenenbaum fue particularmente contundente porque pudo describir incidentes específicos con detalle y contradecir las afirmaciones de Ilse sobre su ignorancia de lo que ocurría en el campo. La defensa intentó desacreditar el testimonio de los sobrevivientes mediante diversas estrategias. Cuestionaron la fiabilidad de la memoria traumática, sugirieron que los sobrevivientes podrían confundir a Ilse con otras guardias femeninas y argumentaron que varios años después de la liberación podrían haber distorsionado los recuerdos. Estas tácticas fueron en gran medida infructuosas y a menudo contraproducentes al parecer insensibles. Un factor único del juicio alemán fue la participación de exoficiales de las SS como testigos. A diferencia de los juicios estadounidenses, donde estos individuos a menudo no estaban disponibles o no cooperaban, varios exmiembros del personal de Buchenwald no testificaron en los procedimientos alemanes. Algunos apoyaron las afirmaciones de Ilse sobre su responsabilidad limitada. Otros aportaron pruebas contundentes de su participación activa en las atrocidades. El juicio también reveló nueva información sobre el alcance de la influencia de Ilse en la jerarquía de Buchenwald. Documentos descubiertos en archivos alemanes demostraron que se había comunicado directamente con el cuartel general de las SS en Berlín, había solicitado recursos específicos para sus proyectos e incluso se había quejado cuando sus solicitudes eran denegadas. Esta documentación contradecía sus afirmaciones de participación pasiva. Durante su propio testimonio, Ilse demostró una sofisticada comprensión de las relaciones públicas y la manipulación psicológica. Ella compareció ante el tribunal vestida de forma conservadora, adoptando un comportamiento apacible y mencionando frecuentemente a sus hijos para generar compasión. Esta actuación fue cuidadosamente calculada para explotar las expectativas sociales alemanas sobre el comportamiento femenino apropiado. Sin embargo, durante el interrogatorio, surgieron destellos de su verdadera personalidad. Al ser presionada sobre incidentes específicos, su máscara de contrición se desvaneció ocasionalmente para revelar destellos de ira y desprecio. Estos momentos fueron particularmente dañinos porque sugerían que su remordimiento era fingido, no genuino. La cobertura mediática del juicio fue extensa y mayoritariamente hostil hacia Ilse. Los periódicos alemanes, deseosos de demostrar su compromiso con la desnazificación, la retrataron como un símbolo de todo lo que estaba mal durante el periodo nazi. Esta cobertura contribuyó a moldear la opinión pública en su contra y creó presión para que los jueces impusieran una sentencia severa. El veredicto de culpabilidad y la condena a cadena perpetua representaron una victoria significativa para los sobrevivientes y otros que habían exigido justicia. A diferencia del indulto estadounidense, una sentencia alemana era menos susceptible a la interferencia política y tenía más probabilidades de cumplirse en su totalidad. Sin embargo, el caso también puso de relieve los desafíos actuales de la sociedad alemana en su confrontación con su pasado nazi. Las encuestas de opinión pública mostraron que, si bien la mayoría de los alemanes apoyaban la condena de Ilse, una minoría significativa aún creía que estaba siendo castigada injustamente por acciones tomadas bajo órdenes durante la guerra. Esta división reflejó tensiones más amplias en la sociedad alemana de posguerra entre quienes querían una rendición de cuentas completa por los crímenes nazis y quienes preferían avanzar sin detenerse en el pasado. El caso de Ilse Koch se convirtió en un foco de tensión para estas visiones opuestas sobre cómo Alemania debería recordar y comprender su historia. Una sentencia también planteó dudas sobre si la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional era apropiada para una mujer que ahora era madre de 4 hijos. Algunas organizaciones de mujeres solicitaron clemencia basándose en sus responsabilidades maternales, mientras que las sobrevivientes del Holocausto insistieron en que la maternidad no borraba los crímenes de lesa humanidad. El segundo juicio de Ilse Koch puso a prueba la capacidad de la nueva democracia alemana para afrontar su pasado. ¿Cómo pueden las sociedades en transición
equilibrar la necesidad de justicia con la presión por la reconciliación nacional. La historia de Ilse Koch reveló cómo el poder absoluto puede corromper incluso a personas aparentemente comunes, transformándolas en instrumentos de un terror inimaginable. Pero no estaba sola en este viaje hacia la oscuridad. Otras mujeres también encontraron en el sistema de campos de concentración nazi la oportunidad de infligir una crueldad extrema a víctimas indefensas. Dorothea Vince fue una de estas mujeres, una joven que se convirtió en jefa de guardia en Ravensbrück y desarrolló métodos de tortura que rivalizaban en brutalidad con los de Ilse Koch. Sin embargo, a diferencia de Ilse, Vince enfrentó plenamente la justicia. Haga clic en el video que se está reproduciendo y descubra cómo terminó la vida de la hermosa diabla de Ravensbrück, una historia de responsabilidad que Ilse Koch nunca conoció.